Porque el presidente del Gobierno en el Congreso de Diputados dijo que la autovía 54 Lugo-Santiago estaba plenamente operativa. La autoridad ignorada siempre prepara su venganza. Usted, que presume de conocer muy bien la provincia de Lugo hasta el punto de que han distinguido con la V de vecino ejemplar. Señor Serrano, efectivamente conozco muy bien la provincia de Lugo, soy hijo de lucense. Conozco muy bien esa tierra y conozco muy bien a sus gentes y conozco también muy bien la figura de los caciques de Galicia, esos que son incapaces de soportar que a un hijo del pueblo los vecinos le nombren vecino predilecto del año. Supérenlo, supérenlo. Los caciques de Galicia, a los que conozco muy bien y que esa tierra lleva sufriendo muchos años, son de los que creen que solo a ellos se les puede distinguir, que solo a ellos se les puede reconocer. Pues no, miren, un hijo del pueblo, un hijo de un sarriano, fue el año pasado nombrado hijo predilecto por los vecinos de Lugo. Tan mal no lo debo estar haciendo. Pero, en fin, lo tienen ustedes clavado y lo traen aquí a colación cada vez que pueden. Mire, permítame que le diga que este refrito que ha hecho usted, esta narrativa, yo me he perdido por qué carretera iba usted, qué avión cogió, qué autobús, de verdad, en fin, ese periplo, la verdad es que me resulta, en fin, chocante. Al final viene usted aquí a traer a colación unas palabras del presidente del Gobierno que habla de que una autovía está plenamente operativa cuando prácticamente faltan pocas fechas para que esa autovía se ponga en funcionamiento. La realidad es que, mire, el Gobierno del que yo formo parte ha puesto en servicio de esa autovía el tramo Lavacolla-Arzúa en mayo del año 19 con una inversión de 138 millones de euros. ¿Qué ha puesto este ministro ya en servicio el tramo Palas-Melide por importe de 110 millones de euros y que está en este momento concluyendo el tramo Arzúa-Melide y con ello la totalidad de la autovía con una inversión de 112 millones de euros con 110 personas trabajando y 25 máquinas a tiempo completo para acabar cuanto antes ese servicio. Esta es la historia y al final, cuando todo esto acabe, pues los vecinos de Lugo sabrán quién ha hecho la autovía, quién la ha puesto en marcha, con más o menos acierto, con más o menos retraso, porque, oiga, mire, las obras y en el tema de los retrasos en la realización de las obras, pues ni este ministro, ni este ministerio, ni este Gobierno tiene el monopolio. La historia de las obras de este país está llena de aplazamientos, de retrasos, con absolutamente todos los gobiernos. No me parece normal hacer un drama de eso y mucho menos cuando estamos a punto de abrir definitivamente la totalidad de esa autovía. Muchas gracias. Como un compromiso por su parte de que están en ello. También, de paso, no puedo menos que preguntarle, ya que usted suele ser tan rápido en estar en las redes, si ha leído el último informe de la UCO que afecta al señor Cerdán, porque no he visto nada en sus redes al respecto y como usted fue tan locuaz a la hora de hablar de la banda del Peyot, quiero que vea que ahí salen todos muy bien retratados. Me gustaría también que, si no lo ha leído, que lo lea. Veo aplaudir al señor Arenas. La verdad es que, contestando a esta última pregunta, tengo que decirle que no he leído el informe de la UCO, no me ha dado tiempo. Estaba leyendo todavía la información relativa a la detención del presidente de la Diputación de Almería y el vicepresidente de esta misma mañana. Sí, luego no se preocupe que cuando acabe con esa noticia, señor Arenas, empezaré con la de la UCO. Mire, tiene usted razón en una cosa, señora Caballero, y es que efectivamente Navarra es una tierra en materia ferroviaria que ha sufrido algunos periodos importantes. No, usted habla de desidia. Fíjese, nosotros desde que estamos en el Gobierno hemos licitado, le voy a dar simplemente 3 datos, 629 millones de euros en Navarra, que son 88 millones de euros al año. ¿Cuánto es esto? ¿Mucho o poco? Pues es 4 veces lo que licitó el Gobierno anterior, de media, 22 millones al año. Hemos adjudicado, esto es lo licitado, hemos adjudicado 582 millones de euros, una media de 81,2 millones de euros al año. ¿Esto es mucho o es poco? Pues es 13 veces más que lo que hizo el Gobierno anterior, 6,2 millones de euros al año. Eso es lo que licitó el Gobierno del Partido Popular cuando gobernaban ustedes también la comunidad autónoma. Y hemos ejecutado más de 59 millones de euros al año. Esto es mucho o poco, el triple que lo que ejecutó el Partido Popular, 18 millones. Entonces, claro, aquí ustedes siguen una técnica que yo ya me la tengo muy sabida, que es obvian los avances, se centran en lo que falta y hablan de desidia, cuando la realidad es que si ha habido desidia ha sido precisamente bajo los gobiernos del Partido Popular en coalición con UPN. A Navarra y al conjunto de España le sienta muy bien el gobierno de la señora Chivite y el gobierno del señor Sánchez. Y mientras el gobierno del señor Sánchez y de la señora Chivite sigan en pie, Navarra
Navarra y sus infraestructuras avanzarán muchísimo más que con la derecha. Muchas gracias. Hoy no ejerce de ministro, ejerce de vocero del sanchismo y, si me lo permite, ejerce de vendedor de crecepelos, promete milagros y fracasa todo. En convertir el gobierno de Sánchez en referente europeo de corrupción. Muchas gracias. Hoy he visto al coro falto de moral. No, han tenido ustedes días mejores. Llegarán días mejores, sin ninguna duda. Mire, habla usted de corrupción y le tengo que decir lo que ya le he dicho muchas veces. Me repugna la corrupción. Hoy hemos tenido noticias, tanto en el denominado caso Koldo como también la detención del presidente del Partido Popular de la Diputación de Almería y de algunos dirigentes del PP de esta provincia. Dejemos trabajar a la justicia. La justicia hará su trabajo, pero hay una diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes generalizan y tratan de enfangar siempre, con todo, a las personas honestas y honradas que militamos en el Partido Socialista. Y nosotros no hacemos eso. Fíjese que han tenido ustedes docenas de casos de corrupción, miles de años de condenas por corruptos a dirigentes del Partido Popular, pero a mí no se me ocurre decirles a todos ustedes que son unos corruptos, porque eso sería mezquino, esa mezquindad que ustedes cada día utilizan con nosotros. Gracias. A continuación. Es normal, nada. Para ustedes la normalidad democrática es una democracia sin parlamento, sin separación de poderes y con un gobierno de mentiras y corrupción al mando. Señora García, no hay más que abrir el periódico por cualquier página o escuchar emisoras de radio y televisión para darse cuenta que España es una terrible autocracia y, por tanto, tenemos que estar todos muy preocupados por esta materia. Mire, su pregunta es como la anterior que me hizo, como la anterior de la anterior y como todas ellas. Cambia un poquito la terminología, pero en esencia es lo mismo. Por tanto, doy por reproducidas todas mis respuestas en sesiones anteriores. Yo le digo que normalidad democrática es que los tres poderes del Estado estén funcionando con normalidad institucional. El Gobierno aprobando medidas, como por ejemplo hoy en el Consejo de Ministros, el cuadro macro que ha presentado el ministro de Economía. Por cierto, España creciendo al 2,9% por encima que cualquier otro país de la zona euro. O aprobando el catálogo de vestigios del franquismo que hay que erradicar de nuestro país para evitar que la dictadura siga presente, que ha presentado el ministro de Memoria. No sé qué opinión le merecerá este catálogo, este Real Decreto por el cual vamos a evitar que los españoles se sigan viendo de bruces con vestigios del franquismo. Tenemos también normalidad en el Poder Legislativo, 48 leyes que se han aprobado ya, tan importantes como ampliación del permiso de paternidad y maternidad, incremento de las pensiones, ley de paridad de hombres y mujeres o la reforma de la Constitución del artículo 49 que también aprobamos en esta legislatura. Y normalidad también en el Poder Judicial, que después de un bloqueo de 5 años y medio, que igual le suena, quien fue el responsable de ese bloqueo en el Consejo, pues ya está haciendo su labor con total normalidad. Le voy a decir lo que es una anormalidad en el panorama español, y es que haya un partido conservador europeo, en este caso el Partido Popular, dispuesto a pactar con un partido ultra, machista, racista, xenófobo y que quiere suprimir partidos políticos. Gracias. Del informe de la UCO, parece que es usted de los que piensa, como decía la señora Calvo, que el dinero público no es de nadie. Por eso le pregunto, ¿qué concepto tiene de la administración de fondos públicos? Ha elegido usted un mal día para preguntar por la compra de mascarillas. Esta mañana hemos sabido que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación y vicepresidente de la Diputación de Almería, ambos alcaldes del Partido Popular, por supuestos delitos en la compra de mascarillas. La misma Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que culmina un informe de 400 folios que me ha estado investigando mis conversaciones y mis relaciones en los últimos 5 años y que concluye que no hay ninguna actuación al margen de la ley y que, por supuesto, que no hay frente a las difamaciones y a las insidias del Partido Popular, que no hay ni mujeres explotadas, ni comisiones, ni mordidas, ni refinerías ilegales. Por tanto, señoría, la pregunta que le hago es si usted tiene algo que decir hoy de lo que hemos sabido con respecto a sus compañeros de la Diputación de Almería, señoría. ¿Qué pasa usted con Koldo, señor Torres? También dice que usted se convirtió en comercial de Megalab,
que la trama le pidió ofertas públicas y estas se licitaron en un mes 16 millones de euros. Pero si algo dice es que mintió, señor Torres, marca del sanchismo. Mintió al decir que no conocía a Aldama. Falso, sí lo conocía. ¿Qué respeto tienen ustedes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a la Guardia Civil, y qué poco caso le hacen cuando precisamente lo que dice la Guardia Civil es que se ha actuado dentro de los márgenes de la ley? He respondido a todo lo que usted me cuestiona, vuelvo a ratificarme en todo lo que he dicho en las comisiones de investigación, y hoy su silencio y el de su grupo político los delata cuando hay compañeros de su organización que hoy han sido detenidos por la compra de material sanitario. Ustedes han estado difamando, claro que soy feliz, y estoy feliz porque ante las difamaciones, señorías, que ustedes han hecho contra mi familia, han quedado ustedes retratados, desnudos en su infamia y en su difamación. Absolutamente. Eso es traspasar todas las líneas. Hoy ese silencio con respecto a compañeros que son detenidos es lo que les relata. Miren, usted me pregunta a mí por los fondos públicos. Orgulloso de llevar 26 años en la cosa pública como gestor público, responsable público, nunca haber estado delante de un juez por ningún caso de corrupción. Los años que fui presidente del Gobierno de Canarias, la mayor ejecución presupuestaria hasta que llegaron ustedes ahora en el año 24, la peor en 16 años. Fondos europeos, 1.400 millones de euros que llegaron a todas las empresas frente a lugares como Madrid o Andalucía, donde tuvieron que devolver los fondos en los años de la pandemia, o el Gobierno de Canarias, que fue el que hizo el mejor trabajo para el pago medio a proveedores durante los años de la pandemia. Esa es la gestión que hicimos en aquellos años difíciles y complicados. Y usted viene a hablar de chascarrillos, de palabras, de faltas de respeto. Miren, a ustedes la verdad les importa exactamente lo mismo que lo que ha dicho hoy a micrófono abierto el presidente del Senado. Lo que ustedes defienden, la verdad, justamente lo que ha dicho hoy el presidente. Escuchen. Vean lo que se ha dicho y sean un poquito más respetuosos con las personas, señorías. Presidente, señor Marlaska, lo que ocurre en su ministerio es una vergüenza. Mire, bajo su mandato, la violencia de la izquierda abertzale ha vuelto a las calles. Los agentes se sienten abandonados, las víctimas humilladas, los ciudadanos cada vez más desprotegidos. Incluso hasta Europa ha dicho en voz alta. Gracias, señor presidente. Señora Blanco. Desde luego, este ministro, el Ministerio del Interior y el Gobierno de España desde 2018, lo que se ocupa y se preocupa es en defender y respaldar todo lo que es la eficacia y la eficiencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, su dignidad, al contrario de lo que hizo el Partido Popular, que la utilizó con fines únicamente partidistas. En lo que usted me refiere, cualquier ataque a cualquier agente de la autoridad, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, para este Gobierno, desde luego, es una prioridad la defensa del mismo, prevenir y luchar contra cualquier agresión ilícita a los mismos. Lo que no hará nunca este partido es, intentando maniobrar en ese sentido, respaldar a aquellos que sí, en distintas universidades, lo que hacen y lo único que hacen es airear y llamar al pasado, llamar al odio, llamar a la crispación. Eso que indirectamente está usted haciendo hoy en el Senado. Muchas gracias. España está harta de usted, harta de ver encapuchados impunes, harta de ver a policías heridos. Por ello, hoy le pregunto, y espero que me conteste, ¿van a condenar, por ejemplo, lo sucedido en Pamplona, como les ha pedido el Consejo de Europa? ¿Cómplices de la violencia de la izquierda abertzale con su silencio indignante? ¿Van a condenar, por ejemplo, la violencia de lo que vimos el pasado sábado en las calles de Bilbao o van a seguir sosteniendo que eran manifestaciones pacíficas? Esto solo lo puede hacer un ministro miserable como es usted. Usted hace mucho tiempo que perdió la dignidad, la valentía y el honor, precisamente lo que representan nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para representar a este país. Para todos y para todos los que luchamos y vencimos a la organización terrorista ETA, que es el conjunto de la sociedad española. No solo unos, sino que fuimos todos. Y tenga ese recuerdo a la memoria del conjunto de las víctimas del terrorismo y no haga diferencias entre la violencia, que es absolutamente repugnable, que ocurra en Navarra, en Euskadi o en cualquier otra parte de España. Usted hoy ha hecho una diferencia muy clara respecto a violencias en base al lugar. Recuerde, se venció a la organización terrorista ETA hace ya 14 años. Recuerde, y se lo vuelvo a decir, no solo eso, la vencimos todos. Ya no hay Kale Borroka. La Kale Borroka fue un problema
de máxima magnitud en el País Vasco y en Navarra. No banalice la violencia en ningún sentido. Este Gobierno lo que hace es condenar toda la violencia, faltaría más, y luchar contra aquellos que cometen actos violentos. Usted lo que indirectamente está hoy haciendo es amparando otro tipo de violencia, la violencia de aquellos que van a las universidades, lugar de debate, de crecimiento, de formación, para generar crispación, para generar odio. Dígame usted, esos aireadores de la ultraderecha del pasado, ¿a qué van a una universidad, al conjunto de las universidades, que es el llamamiento al diálogo, a la educación, a la formación, a la cohesión y a la convivencia social? ¿Sabe lo que ha demostrado usted hoy? La palabra que ha utilizado 10 veces hacia mí, que yo no utilizaré hacia usted, pero la ha utilizado hacia la sociedad española. Silencio, señorías. Siga, señor ministro. La ha utilizado hacia la sociedad española y hacia los ideales de convivencia y paz que nos representan a los que creemos en la democracia. Grande Marlaska siempre dice que es el ministro del Interior que lleva más tiempo en el cargo, pero no le gusta oír que es el ministro de Interior más incompetente de toda la democracia. En este informe se dice que es usted un incompetente porque desmantela el Ocon Sur, unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, y denuncian la obstrucción del ministro, que movió pruebas clave antes de la visita de los eurodiputados, refiriéndose a la lancha de la Guardia Civil, donde murieron 2 agentes de la Guardia Civil, lo que constituye una obstrucción grave. Señora Ruiz, empezaré por lo de sesgo político, porque evidentemente ese informe tiene un sesgo político absolutamente claro y evidente, y con un desconocimiento del contexto de la situación de la zona de Andalucía y del campo de Gibraltar específicamente. Pero le añadiré alguna cuestión, y simplemente, si esa lancha no estaba en ese lugar, esa patrullera, era por decisión de las familias de las víctimas, no lo calle. En relación a otra circunstancia de la que usted alega, le vuelvo a decir, hay más policías, más guardias civiles, usted no me lo está negando, un 16% más de policías y guardias civiles luchando contra el narcotráfico. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Que a partir del 2018 ya vamos camino del 5º Plan Estratégico Especial de Seguridad para el campo de Gibraltar, con una inversión más de 200 millones. Mire, ¿sabe cuántos agentes más? Como le he dicho, un 16%. ¿Sabe en qué porcentaje están cubiertas las plazas? Más que en ninguna otra zona de España, en un 90-95%. ¿Sabe cuánto estaban cubiertas cuando el Partido Popular? En un 80, en un 75%. Eso quiere decir que se hacen realmente políticas activas de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué imagen es la que conocíamos cuando estaba el Partido Popular en el Gobierno y por lo que actuamos nosotros? Evidentemente a miembros de una organización criminal entrando en un hospital cuando estaba custodiado un capo y llevándoselo. Esa es la diferencia. Nosotros actuamos, ustedes lo que están haciendo es omitiendo, nosotros interviniendo, siendo un ejemplo en la Unión Europea en cómo abordar la lucha contra el narcotráfico, con mucho margen de mejora. Ustedes utilizando evidentemente las tragedias que a quien más nos duelen es aquellos que realmente trabajamos y gestionamos. Me dice usted de un ministro competente, incompetente. Prefiero que me llame usted incompetente que no ser muy competente y estar imputado por operaciones como la Kitchen o por utilizar a la policía para fines partidistas. Muchas gracias. El Partido Popular quiere luchar contra el narcotráfico y por eso quiere la declaración de la provincia de Cádiz como zona especial de seguridad, la modificación del Código Penal para que el petaqueo sea un delito. 16% de incremento en agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, una inversión de más de 200 millones en medios personales y medios materiales para luchar contra el narcotráfico. Desde 2018, más de 29.000 detenidos por narcotráfico y blanqueo de capitales, más de 2.000 toneladas de droga incautada. Este año, más de 7.000 operaciones ya iniciadas contra el narcotráfico. Evidentemente, somos un reflejo en el que se mira Europa. Y le vuelvo a decir, usted me decía lo de la visita, espero que vayan a países como Portugal, como Suecia, como Holanda y como Bélgica. Y seguro que allí sus europarlamentarios del Partido Popular escucharán cómo nos miran a nosotros como buena gestión contra el narcotráfico. Muchas gracias.
no protege a quienes nos protegen. Por eso yo le tengo que preguntar una vez más ¿a qué espera para actuar? ¿Le parece poca la tragedia humanitaria que estamos viviendo como para no poner remedio? Gracias, señor presidente. Señora Díaz, ¿qué le parecen a usted estos datos? ¿Cuántas personas entraron en Ceuta de una forma irregular el pasado 2024? Le diré, algo menos que 2.500. Hagamos un poco de memoria. ¿Cuántas personas entraron en Ceuta de forma irregular en 2015? 2.455. En 2016, 2.542. En 2017, 2.409. 3 años en los que nuestro país estaba gobernado por el Partido Popular. Y a tenor de estos datos, ¿había alguna política realmente migratoria por parte del Partido Popular? Yo diría que ninguna. Habla usted de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Sabe cuántos policías y guardias civiles se perdieron en Ceuta durante los gobiernos del Partido Popular? ¿Sabe cuántos? 100. ¿Sabe cuántos se han recuperado en los 7 años del gobierno del presidente Sánchez? 150, es decir, hay 50 más de aquel momento histórico. ¿Sabe cuánto ganan más los agentes que también están en Melilla? Un 40%. ¿Sabe cuánto se ha invertido en la infraestructura fronteriza con la frontera inteligente en Ceuta? Más de 30 millones de euros. ¿Sabe cuánto se invirtió con los gobiernos del señor Rajoy? 0 euros. Esa es la auténtica diferencia. Nosotros hacemos política migratoria de fondo. Pero le diré, la política migratoria es una política de Estado. ¿Sabe cuánto se ha reducido la migración irregular en 2025 a la fecha de hoy respecto a 2024? Un 45%. ¿Sabe cuánto se ha incrementado en Italia, por ejemplo? Un 10%. Políticas que ustedes en algún momento respaldan. Le vuelvo a decir, lo que hay que hacer es trabajar en serio, menos ruido y más gestión, lo que es propio de este Gobierno. Muchas gracias. Es el peor ministro del Interior de la historia democrática de España. Y le voy a decir por qué. Porque le ha perdido todo el respeto a quienes defienden con su vida nuestro país. Y eso es para nosotros lo importante. También le tengo que decir, señor Marlaska, que donde hay un guardia civil o un policía... Luchamos para evitar eso, por eso luchamos contra las mafias que trafican con seres humanos y colaboramos y cooperamos, y de una forma realmente importante, entre otros países, con Marruecos. Pero si a usted le gusta la tragedia, lo que yo no recuerdo, y el Partido Popular en Ceuta, que su presidente de la ciudad autónoma se haya encontrado tan solo también del Partido Popular apoyando la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, apoyando la solidaridad para garantizar el bien superior de los menores no acompañados radicados en Ceuta. A usted, que le importa tanto supuestamente los colectivos vulnerables, espero que critique a su grupo parlamentario y le diga que abra la luz a la solidaridad y seguro y a respetar los derechos de los menores y al principio de solidaridad. Muchas gracias. Cuanto más se le necesita, sigue ausente, sigue dejando a gente atrás. Y mientras mantengan esa actitud, señor Marlaska, ese comportamiento, muchas familias y muchos profesionales no podrán recuperar su normalidad. Por eso hoy la pregunta es inevitable. ¿A qué esperan, señor Marlaska? Señor presidente, señor Jerez, una de las prioridades máximas del Gobierno español es actuar en todo momento dentro del marco de las competencias que confiere la Constitución en materia de protección civil y en todas las fases: prevención, respuesta y recuperación. En relación a la respuesta y a las inundaciones a las que usted ha hecho referencia, que primeramente son recientes, 2-3 semanas, ahí estuvieron los medios del Estado en la forma que requirió la comunidad autónoma al elevar la emergencia al nivel 2. En cuanto a la recuperación, a la fase de recuperación, tenemos en primer lugar el Real Decreto 307/2005, que son las ayudas subvenciones del Ministerio del Interior, que no requieren ni exigen en modo alguno que se declare la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con lo cual desde el final de la emergencia todos los afectados
pueden pedir esa ayuda. Real Decreto que estamos ya trabajando para su modificación, sobre todo en las cantidades objeto de subvención, lo que no hizo el Partido Popular previamente cuando estaba en el Gobierno y con mayorías absolutas. Usted bien sabe que las ayudas del Gobierno y su participación en todas las fases es de carácter subsidiario y complementario. En próximas fechas el Gobierno va a declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, algo que acaba de acontecer. Próximamente, desde luego, este Gobierno es más rápido que el Gobierno autónomo y le haré constar una cosa, seguro que llegan las ayudas del Ministerio del Interior y del conjunto de ministerios del Gobierno de España antes de esos 5 millones que, como usted ha dicho, comprometidos. Lo que no sabemos es cuándo llegarán. Muchas gracias. Señor ministro, el éxito es para ustedes. El PIB crece, pero el bolsillo de los españoles baja. Y las cifras que usted ha dado en materia de inversión es que no se corresponden con la realidad. Es verdad que tuvimos el mayor aporte de inversión de la Comunidad Económica Europea, más de 100. Sea apoyar también un incremento de ingresos que apoye y que ayude a incrementar la inversión y, por lo tanto, subir el crecimiento potencial de nuestra economía. 2024, 43.500 millones de inversión pública frente a 2017, 23.100, multiplicado prácticamente por 2. Hablaba usted de vivienda, periodo 2018 con respecto al periodo 19-24 se ha multiplicado por 3 la inversión en vivienda en el periodo 19-24. Solo tenemos que ir a inversión en I+D, donde el crecimiento de la inversión en I+D entre el 11 y el 17 fue de una caída del 1%, crecimiento entre el 18 y el 23, subida del 50%. Infraestructuras igual, inversión ejecutada en el 2024, 10.000 millones, 2 veces la cifra de 2017. Una y otra vez, conforme miramos a las cifras, la conclusión es muy clara. Vamos a la reducción de la pobreza, lo hemos dicho esta mediodía, el tercer país donde más ha bajado la población en riesgo de pobreza entre el 18 y el 24. Evidentemente, la situación de partida era una situación insostenible, una situación excesivamente elevada en términos de pobreza, de desigualdad en el año 2018 o de desempleo, incluso desempleo juvenil. Pero lo estamos corrigiendo y vamos a seguir haciéndolo. Muchas gracias.